Vamos a empezar. Quien les habla soy médico radiólogo intervencionista del Hospital Almenara. El primer caso es un caso de acceso central complejo. Sí, es un paciente varón de 52 años, hipertenso diabético, que se hemodializa desde hace 12 años, ¿no? Contando el año actual. Tiene, en cuanto a su historia de accesos vasculares, tiene historia de múltiples catéteres cervicales y yugulares, y el año 2013 al 16 tuvo una fístula arteriovenosa radiocefálica izquierda, la cual fue cerrada por problema de ruptura y trombosis, es lo que refiere a la historia clínica. En la historia actual se hospitaliza en mayo del presente año con un catéter venoso central femoral ya tunelizado desde el año 2019 que se estaba utilizando, y tenía varios ingresos a hospitalización por disfunciones del mencionado dispositivo, ¿no? Entonces, el plan, cuando es referido a nuestro servicio, es para cabografía y o angioplastia y colocación de nuevo catéter venoso central. Ahora, acuérdense que estamos pues en estos años, estas fechas corresponden a al año de pandemia, ¿no? Donde había poco acceso a la atención en nuestros centros. Vemos en el estudio diagnóstico inicial del ingreso actual, la flebocabografía superior muestra en estas imágenes, vemos con acceso periférico, como hemos acordado en nuestros protocolos para evaluar las venas, tanto la región braquial como central. Vemos una oclusión central derecha con varias colaterales cervicales, ¿no? Y vemos desde el acceso izquierdo, asimismo, una oclusión bastante proximal de la vena central con gruesos colaterales en la región torácica, ¿no? Sin embargo, vemos que se pacifica hasta casi llegando al tronco venoso inominado, ¿no? Con colaterales cervicales también. La idea era poder lograrle un acceso central superior y que el inferior se pueda desestimar por las disfunciones, ¿no? Y vemos el acceso braquial aquí en la parte diagnóstica con fines quizás posteriores a planificación de fístula, ¿no? Y vemos que está permeable el eje basílico, ¿no? El caída cefálica no se evaluaba bien en esta imagen, pero luego se vio permeable. Bueno, para empezar la terapéutica se inició intentando recanalizar primero la vena inominada derecha. Vemos aquí en las imágenes de la flebografía, se hace un acceso central, se ve que hay un pequeño pico, se ingresa con un introductor vascular y se realizan intentos de recanalización Roma, ¿no? Con la hidrofílica, y luego también desde la porción femoral. Un momento, creo que alguien levantó la mano, no sé si es que hay un problema con el audio, a ver, déjenme. Ninguno. ¿Todo bien? Perfecto, entonces voy a continuar. Muy bien, entonces tenemos aquí la derecha, que no se pudo recanalizar a pesar de los intentos iniciales. Bueno, vemos aquí que intentamos también evaluar cuál era la longitud de la oclusión. Vemos que no eran muchas, sin embargo, no hubo éxito. Luego se procedió a acceder de la vena central izquierda en la unión yugulo-subclavia con un introductor vascular, y vimos un pico. Acá hay una colateral venosa delgada, no es muy prominente, por lo cual nos animamos a intentar la recanalización. Vemos aquí un catéter angiográfico curva vertebral de 5 French y una hidrofílica tipo Rohrdanner, con la cual realizamos la recanalización Roma, ¿no? Como teníamos el catéter de acceso femoral, pudimos medir más o menos cuál era la longitud de la oclusión y tratar de recanalizar por ambos lados. La recanalización fue posible desde el acceso central, ¿no? Vemos acá como las dos vías hacen rendezvous, y sí hay que notar pues que la oclusión es por encima de la carina, ¿no? Y esto hemos revisado, pues obviamente esto es importante por el hecho de plastear o manipular la vena central ya cerca del receso pericárdico, ¿no?
Vemos aquí cómo progresamos la guía ya hacia la aurícula derecha. Nosotros siempre vemos de que estemos en adecuada vía, progresando la guía hasta bien acá inferior, si es que esta está permeable. Y vemos nuestra guía ampla ahí bien extendida en el acceso. Le realizamos la angioplastía progresiva. Acá, bueno, colocamos la foto o el video de la angioplastía con el balón de 14 frame, de 14 milímetros, perdón, pero inicialmente realizamos una predilatación con un balón de 10 milímetros. Como vemos acá, el nivel de oclusión inicial, lo más importante, era más proximal y coincide pues obviamente con las manipulaciones o los antecedentes de catéteres venosos centrales previos, ¿no? Como sabemos, casi siempre las punciones o los catéteres temporales en estas zonas son donde originan mayor trauma, ¿no? Con su uso continuo. Y vemos cómo de forma bastante efectiva se puede dilatar la estenosis venosa. Bueno, luego de que realizamos la plastía, también con fines de disminuir el componente de colaterales y de síndrome vena cava, quedó aceptable para colocar el catéter y también para mejorar el drenaje venoso central del paciente. La plastía, como vimos, fue por encima de la carina, ¿no? Y vemos acá el catéter venoso central colocado, bueno, en adecuada posición, con adecuado funcionamiento. Bueno, en el seguimiento, el paciente, 5 meses posteriores a la plastía, se le realizó un acceso hemodialítico nativo en la región brachiocefálico. Se utilizó la vena cefálica, en realidad sí estaba permeable en el Doppler, y en el mapeo vascular, pues acá el cirujano vascular nos hace. Y acá tenemos 7 semanas posteriores a la implantación de la fístula arteriovenosa, vemos que hay una adecuada maduración, un adecuado flujo y se salvó el acceso del paciente en ese momento, ¿no? Luego, bueno, posteriormente ahí el paciente a lo largo de estos meses ha tenido otros ingresos por otras causas, ¿no? Pero el acceso está funcionando bien. Bueno, este es el primer caso, vemos como en la foto ¿no? del paciente, vemos claramente que cuando realizamos la electroscopía al ingresar al servicio, ya podemos predecir que hay un problema de estenosis de venas centrales por la gran colateralidad que hay en las partes blandas, ¿no? Bueno, pasamos a revisar el segundo caso. Vamos a dejar, como comentamos al final, la discusión. El segundo y el tercer caso son casos de fístulas arteriovenosas que han tenido trombosis, ¿no? Sin embargo, acá tenemos varias acotaciones que hacer. En el caso 2, entonces, estenosis flujo de salida y trombosis de FA. Tenemos una mujer de 70 años, hipertensa, con un antecedente de paratiroidectomía, tiene una enfermedad renal terminal desde el año 2012 en hemodiálisis, y como historias de acceso vascular, es que tiene una fístula arteriovenosa brachiocefálica izquierda desde el 2012, e ingresa en 21 de octubre, en octubre del año 2019, por disfunción de la fístula. ¿No? Vemos acá el estudio diagnóstico que se realiza al ingreso, vemos una estenosis acá proximal en la vena yuxtanastomótica. Acá vemos en este estudio que nosotros realizamos el estudio del calibre de la anastomosis con un manguito de presión para que haya reflujo para evitar punzar la arteria, ¿no? Y vemos que sí hay una anastomosis permeable, pero que hay una estenosis venosa yuxtanastomótica. Vemos aquí cuando liberamos el manguito que hay un adecuado flujo. Y vemos aquí que tenemos una estenosis localizada de la vena cefálica casi llegando al callado, con colateralidad fina, pero colateralidad, ¿no? Tomando en cuenta que había datos de disfunción del acceso durante la hemodiálisis, entonces realizamos el procedimiento de dilatación y luego colocación de un stent en la llegada de la vena cefálica a la vena subclavia, donde también había una estenosis durante la plastía. La prótesis quedó bien ubicada en el acceso, sin embargo acá se ve que queda una pequeña estenosis residual. Asumimos que fue por recoil, ¿no? por elasticidad de las paredes venosas, y no había colateralidad ya, y fue colocado un stent de 8x38, como dice aquí en la diapositiva. Bueno, en julio, recordemos que eso fue en octubre del 2019, en julio del 2020 el paciente ingresa por emergencia, referida al centro de diálisis porque no tenía tril y tenía un soplo en la fístula, con presencia de coágulos cuando realizaba la canulación venosa. Y bueno, como clínica tenía dolor en la zona,
y no había otras molestias. En el Doppler que se le realiza en emergencia, en la fístula, se encuentra una arteria braquial permeable con una velocidad baja, anastomosis no permeable con contenido, vena cefálica dilatada hasta 10 milímetros a 2 centímetros de la anastomosis con contenido heterogéneo y el segmento venoso distal de calibre también incrementado con contenido heterogéneo. La conclusión del Doppler en el ingreso fue trombosis de la fístula brachiocefálica que se extiende hasta la vena cefálica con contenido que sugiere trombosis aguda. Entonces, ese fue el diagnóstico de ingreso en julio, ¿no? 8, casi 9 meses después del procedimiento inicial. Bueno, entonces acá tenemos la cronología en octubre del 2019. Recordemos que la fístula está funcionando desde el 2012. Procedimiento de estenosis venosa, el 26 de julio del 20 ingreso a emergencia, el 30 de julio se le coloca un CDS temporal por urgencia dialítica, el 2 de agosto pasa al servicio de nefrología, donde con el diagnóstico ya por Doppler, y el 4 de agosto se interconsulta nuestro servicio y es programado el día 6 de agosto para el procedimiento de trombectomía idealmente, ¿no? O sea, más o menos fue la cronología, a pesar de estar en una temporada difícil en cuanto a la pandemia, pues tratamos de emergenciar al paciente lo más rápido posible. Sin embargo, bueno, no, según los estándares, como vamos a conversar, eso sí, no es adecuado. Bueno, acá se realizó una arteriografía con acceso arterial para evaluar la arteria, ver si había trombos allí, lo que había el soplo, ¿no? No había ningún problema en la arteria, es decir, no había una trombosis de la arteria braquial, no había defectos dentro, ¿no? Se hizo luego el acceso venoso, en sentido hacia la mano desde arriba y se ve pues bastantes defectos de represión dentro de la vena que tiene áreas dilatadas y un área de estenosis aquí. Y bueno, vemos que se pasó a la anastomosis, hubo son burbujas aéreas, unos cuantos coágulos también, por ahí pequeños, el paciente entró heparinizado. Al procedimiento se identificaron además durante el estudio y el procedimiento de recanalización varios puntos de estenosis venosas que se fueron tratando con balón previamente a hacer la trombectomía, ¿no? Y vemos tanto en la vena cefálica periférica, ¿no? Y bueno, teníamos ya la estenosis identificada en la vena cefálica distal, ¿no? Pre-stent, ¿no? Vemos acá hay una estenosis y todo este segmento está estenótico, ¿no? Luego se realizó una dilatación de la vena yuxta anastomótica cerca de la anastomosis progresiva con balones de 6 y 7 milímetros. Y vemos ahí incluso se dibuja, ¿no? El pseudoaneurisma venoso, la parte más dilatada de la vena con trombo todavía, con defectos de represión, ¿no? Se hace la trombectomía, nosotros realizamos la trombectomía con acceso de varios introductores vasculares de 8 o 9 French y con catéter y aspiración con jeringa a alta presión, ¿no? Es mecánica manual, no realizamos la trombectomía con dispositivos aún en el hospital porque no tenemos disponibilidad de otros dispositivos, ¿no? Vemos acá la dilatación con balón de los segmentos estenóticos. Vemos aquí utilizamos balones de 6 milímetros hasta de 8, de 7, de 6 y 7 milímetros en esta zona y vemos que hay una adecuada distensión de los balones, no requerimos los balones de alta presión allí en ese caso para dilatar la estenosis. Vemos acá en el control final que luego de más de 2 horas de trabajo logramos una permeabilidad de la vena deferente. Todavía hay trombos en la región más dilatada de la vena, residuales escasos parietales. Realizamos el procedimiento de forma mixta, es decir, con fluoroscopía y con ecografía para disminuir el tiempo de radiación del personal y también del paciente, obviamente, ¿no? Y vemos aquí todavía hay un pequeño recoil, sin embargo no vemos colaterales, ¿no? Lo cual es bastante, nos da bastante ánimo, ¿no? En el sentido de que no sea una estenosis significativa. Bueno, estos son parte de los trombos que se lograron extraer durante el procedimiento. El paciente fue dado de alta el 11 de agosto, es decir, 5 días después del procedimiento, con indicación de continuar diálisis por el catéter femoral y reposar la fístula, ¿no? Esto dependía mucho de cómo evoluciona el paciente, cuánto tiempo estamos utilizando después de las trombectomías la fístula.
como tenía todavía trombos residuales en la parietales, el servicio de nefrología quería hacer el seguimiento con ecografía para ver si se utilizaba o no el acceso. Fue con antiagregación placataria, con aspirina 100 miligramos al día. Bueno, 30 días después, 4 semanas luego, se realizó una fistulografía de control y se aprecia que hay una permeabilidad recuperada del acceso. Vemos allí que no se ve trombos residuales, sin embargo, todavía se ven ahí parte de las estenosis venosas, ¿no? Y vemos acá, se ve la disminución de calibre al inicio del stent, sin embargo, no se ven las colaterales que se veían al inicio, ¿no? Entonces quedamos en controlar al paciente. Vemos acá que 3 meses después, acá hay una recurrencia de una zona de estenosis, sin embargo no hay trombos y no hay colateralidad en la parte torácica, ¿no? Vemos el examen dinámico y el examen con el manguito, la anastomosis está permeable, se hizo una pequeña dilatación acá en la zona yuxtanastomótica que al final no condicionó ningún problema para la hemodiálisis. Y vemos aquí se observa ya que se está desarrollando una hiperplasia intimal dentro del stent, ¿no? A los 3 meses posteriores. Bueno, este fue el segundo caso, entonces vemos que acá hay problema principalmente de la parte venosa más que de las anastomosis, ¿no? Vemos en el tercer caso, también es una estenosis venosa más trombosis de fístula arteriovenosa. Paciente de 62 años, hipertenso diabético, ya amputado del miembro derecho, con una enfermedad renal crónica terminal, hemodiálisis desde el año 2007. Bastante antiguo el paciente, a través de una fístula brachiocefálica derecha. Como historia de acceso vascular, en 2007 se le realizó la fístula brachiocefálica derecha, y en 2014 tiene un antecedente en angioplastía y colocación de stent de vena inominada del lado derecho, ¿no? En noviembre de 2020 acude por una trombosis de emergencia también. Ingresa por edema más ausencia de tril en la fístula. El día previo le habían realizado su hemodiálisis y según el reporte decía que el retorno venoso lo habían realizado por el brazo izquierdo y que encontraron coágulos en la punción venosa, el miembro superior derecho con aumento de volumen y doloroso la palpación sin flegosis. En el examen Doppler se encontraron valores arteriales conservados y la anastomosis también de adecuado calibre, con una vena eferente bastante engrosada, con un gran trombo oclusivo que se extiende hasta la vena subclavia, concluyendo como una extensa trombosis venosa cefálica que se extiende hasta la vena subclavia, condicionando disfunción de la fístula. Bueno, el 8 de noviembre del 20 ingresa por nefrología a la interconsulta radiología para posibilidad de trombectomía más colocación de un CBC para diálisis temporal. El 9 de noviembre del 20 se le coloca un CBC tunelizado femoral derecho con fines de que el paciente tenga su terapia de reemplazo y no se complique. Y cuando ya hubo disponibilidad de turno, el 11 de noviembre se le programó para la fistulografía más recanalización. Este también fue un procedimiento bastante largo que requirió bastante material y bueno, bastante trabajoso, porque como vemos aquí, ahí donde vamos a discutir probablemente ahora con el panel, cuándo decir cerramos esta fístula, la mantenemos o la tratamos de salvar, ¿no? Porque de verdad que el trombo, como ven acá en el estudio de diagnóstico, era bastante extenso, ¿no? Desde la región yuxtanastomótica hasta toda la arteria, hasta la vena subclavia, ¿no? Vemos acá incluso realicé un acceso central para ver hasta dónde había trombosis para evitar el problema del TEP, ¿no? Y vemos que el stent estaba permeable, vemos que ingresa desde la yugular externa, el flujo muy bien, entonces en la innominada no había problemas con el stent, ni tampoco con esta porción distal de la subclavia. El problema había sido previamente, ¿no? Al ingreso de la vena yugular externa, y vemos bastantes colaterales, ¿no? Bueno, realizamos la recanalización y bueno, la plastilla es con trombectomía mecánica, aspiración, maniobra de Fogarty, dilatación de las dilataciones venosas, perdón, de las estenosis venosas. Vimos que la arteria estaba permeable, no había ningún problema con la arteria. Cuando ya logramos limpiar un poco los trombos yuxtanastomóticos para evitar la migración, realizamos igual una plastía de la vena yuxtanastomótica y vemos acá que a pesar de todos los esfuerzos, pues todavía tuvimos trombos residuales en la longitud de la vena cefálica. Fue bastante trabajoso y difícil de realizar. Vemos acá los trombos post-trombectomía mecánica.
Y vemos acá todavía hay colateralidad. Esta imagen no está muy buena, pero acá sí estaba limpio. Sí es un poco complicado acá manejar, como vamos a discutir, las estenosis cerca de las venas centrales cuando hay trombos por el problema, el riesgo de migración, ¿no? Por eso es que estamos anticoagulando a los pacientes cuando realizamos el procedimiento de todas maneras. Vemos acá el paciente con varios accesos posteriores al procedimiento. Las dilataciones las realizamos con balones. En algunos casos se requirió balones de alta presión porque no podían distenderse las estenosis. Vemos a este es un balón que llega hasta 24 bar y vemos todos los balones que se utilizan en el servicio, ¿no? Los balones de alta presión y los de que llegan hasta 20 atmósferas, ¿no? Que son usualmente los que utilizamos, ¿no? Vemos acá los trombos y el material que se utilizó para el procedimiento. Bueno, esos son los 3 casos que quería conversar y que ahora a continuación dejo abierto el panel para que discutamos. En nombre del Servicio de Radiología Intervencionista del Hospital Almenara, les doy las gracias por su atención.